¿Y qué pones después de rendir, AED? La misma música. Está muy bien. Es un poco larga la semana, pero se va terminando. De a poco. ¿Qué va a ser? Es lo que hay. Pero por lo menos, bueno, no tuve que rendir química. ¿Cuándo se ve? Se presenta y no debe faltar tanto, porque estamos a, creo que a una semana del parcial. No, ¿qué estamos? Estamos en 23, estamos. Claro, entonces estamos a 2 semanas del parcial. 2 semanas del parcial. Si la memoria no me falla, es el 9 de octubre. No solo eso, sino que, bueno, pero ese fin de semana es fin de semana largo, así que se pueden disfrutar y cortarlo un poquito. Para no aburrirse tanto, pueden rendir al medio. Claro, sí. Así que alrededor de esa semana está el TP4. Veo a Martín Boris, lo veo, te acabo de responder. Martín Boris me mandó un mensaje preguntando por el ejercicio que hicimos la semana pasada. Ahora cuando termine la clase me voy a fijar si me faltó subirlo y si en ese caso, en todo caso lo subo. Bárbaro. Bueno, 16:35. Vamos a empezar entonces. Hoy tenemos el ejercicio que les voy a compartir en este momento. Bueno, avísenme, ya se debería estar viendo la pantalla, avísenme que está todo bien. Está todo ok, profe, se ve la pantalla. Perfecto. Bueno, vamos a hacer este ejercicio que está acá, ejercicio número 5 de la ficha 22 de la semana del 5 al 11 de septiembre, con una pequeñita modificación. El ejercicio dice que un amigo tiene una lista de series que le gustaría ver, ¿sí? Las tiene guardadas ahí como una lista típica de las series que uno en algún momento de su vida va a empezar a ver o terminar de ver. Están guardadas estas series en un archivo .csv, se llama series.csv, y nos pide ayuda para poder manejar justamente dicha lista. El archivo posee la siguiente información sobre cada serie. ¿Sí? Nos estamos refiriendo a series de televisión, ¿sí? No series de Taylor ni nada de eso. Título o nombre de la serie, el género, infantil, comedia, romántico, etcétera, etcétera, que es un número del 0 al 5. El idioma original de la serie, que es un número del 0 al 4, español, inglés y demás. Ficha 22. Ficha 22. La cantidad de temporadas que tiene la serie en total y la duración total de la serie en minutos. Bien. Y nos dice que en primer lugar hay que cargar el contenido del archivo. Ese archivo hay que levantarlo y cargar el contenido en un vector de registros y ordenarlo por título. ¿Sí? Y acá viene justamente la primera modificación que vamos a hacer, o por dicho, la modificación que vamos a hacer. Y es que como nosotros estamos adelantados ya, estamos casi en octubre, en vez de leer, cargar en el vector y ordenar el vector, ¿qué les parece que vamos a hacer? Esto nos pide leer el archivo, que es un CSV, cargarlo en un vector con registros tipo serie y ordenarlo. Y nosotros lo que vamos a hacer es lo que nos dice Lucas, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña modificación para que directamente hagamos esa carga y el vector esté siempre ordenado. Bien, vamos a hacer lo que se llama una inserción ordenada que han visto con la profesora Tartadini en la clase teórica, ¿sí? Entonces, a pesar de que dice cargar y ordenar, nosotros lo que vamos a hacer es cargar directamente y mantenerlo siempre ordenado el vector
en el proceso de la carga. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, nos dice que el origen de estos datos es el archivo series.csv. ¿Se acuerdan cómo era el tema de los CSV? ¿Se acuerdan el formato que justamente lo charlamos la semana pasada? CSV significaba coma, separated values, o valores separados por coma. Puede ser coma, puede ser punto y coma, no es tan crítico, pero hay siempre una estructura de texto donde cada línea es un registro, cada campo se separa por algún separador, una coma, un punto y coma, algo que se defina cuando uno crea el archivo. Generalmente puede ser una coma. Nos piden, después de haber hecho esta carga, ¿sí?, implementar un menú de opciones donde primero listemos, o sea, podemos mostrar el contenido del vector, no del archivo, sino ya del vector, mostrando una línea en la pantalla por cada serie y obviamente en vez del código del género y el código del idioma, mostrar la descripción de esto. Segundo, ingresar por teclado un idioma, un cierto idioma, y generar un archivo cuyo nombre tenga la forma seriesx.dat, reemplazando la X por el número del idioma, conteniendo todas las series que pertenecen, que digamos que tienen como idioma de origen al idioma que se seleccionó por teclado, y que además tengan más de una temporada. Ahora bien, fíjense que al margen de que, como yo les decía la vez pasada, no va a afectar en cómo se graba el archivo la extensión, ¿sí? A veces lo usamos como un indicativo. No porque técnicamente haya ninguna diferencia. Uno da lo mismo la extensión que ponga el archivo, lo importante es qué es lo que graba, ¿sí? Pero bueno, si nosotros vemos que dice el archivo .csv, ¿qué tipo de archivo nos imaginamos? Cuando vemos series.csv, ¿qué tipo de archivo se les viene a la cabeza? A ver. Archivos de texto, como dice Mariano, ¿sí? Archivos de texto, y como ven que dice CSV, seguramente están esperando que en cada línea haya un registro y que todos los campos estén separados, por ejemplo, por código. Ahora bien, nos dice que ingresemos un idioma, que filtremos las series cuyo nombre tengan cierto, cuyo idioma sea igual al que eligió el usuario, y que grabemos un archivo que sea series X, un cierto código de idioma, .dat. .dat, ¿a qué les hace pensar? ¿Qué tipo de archivo piensan cuando uno les dice .dat? ¿Cuál se les viene a la cabeza? A ver. Si yo le digo .dat, de datos, es decir, que vamos a guardar datos, pero de los tipos de archivos que nosotros trabajamos, texto o binario, ¿a qué les lleva el .dat? En el .dat esperarían encontrar texto o esperarían encontrar bytes. Binario, ¿sí? Entonces, exactamente. Si bien ahí no lo dice explícitamente, no le dice que sea un archivo de binario, ¿sí? Bueno, .dat generalmente lo utilizamos cuando estamos hablando de archivos binarios, y CSV o TXT los utilizamos generalmente para texto. Bien, entonces fíjense que lo que vamos a hacer hoy es combinar los dos tipos de archivos. Uno para cargar los datos iniciales, que nuestro amigo nos dice, mira, todas estas son las series que quiero ver en algún momento, ¿sí? Entonces vamos a cargar los datos del archivo texto para trabajar, lo vamos a meter en un vector, vamos a trabajar con ese vector, y hay una parte de esos registros que van a estar en el vector que lo vamos a grabar, pero lo vamos a grabar en un archivo binario. ¿Bien? Perfecto, y por supuesto después vamos a mostrar ese archivo que está ahí. Entonces hoy vamos a hacer un pequeño mix de los dos cosas. Después dice buscar en el vector una serie con el título X, ¿sí? ¿Para qué serviría eso? Y bueno, porque en este caso en particular, lo que charlábamos la vez pasada, los datos, él los tiene en CSV, y vos lo querés guardar en binario porque a lo mejor dentro de tu sistema, ¿sí? El formato que necesitas es distinto. Necesitas que ocupe menos espacio, necesitas algo, el motivo por el cual lo almacenas en binario, ¿sí? A ver, este ejercicio, ustedes dicen, este ejercicio, ¿para qué? Y bueno, porque estamos queriendo que combinen las dos cosas y practicar ambas cosas, ¿sí? Pero bueno, en la vida podría ser que uno es un formato estándar
que uno trae datos de afuera en un formato estándar y los guarda internamente en un formato interno que podría ocupar menos espacio. No siempre ocupa menos espacio, pero sí, puede llegar a ocupar menos espacio dependiendo lo que guarden, en qué formato tengan. ¿Sí? Bien, después buscar en el vector una serie, determinar la duración total de la serie, pero bueno, ya vamos a llegar a eso un poquito más adelante. Empecemos por el principio. Nuestro amigo nos prometió que nos daba el archivo, ¿sí? Pero por supuesto nuestro amigo hoy no vino, así que lo que vamos a hacer es, nosotros con un pequeño generador, que yo ya lo programé, vamos a generar estos datos aleatorios para simular ese archivo que nuestro amigo nos hubiera compartido, ¿sí? Tengo una serie de nombres de series, una cantidad de series, y por cada serie voy a generar valores aleatorios, y ustedes ya saben cómo funciona esto, ¿sí? Lo primero que hago es abrir el archivo. En este caso es WT porque no me importa si había contenido, lo piso, y si no existía el archivo lo creo. Genero una línea con el formato que yo prometí, ¿sí? No viste ninguna de estas series. Genero el archivo, la línea con el formato que prometí, escribo la línea y cuando haya pasado por todas las series, le hago close. No, están en AlgoFlix, es otro sistema que utilizamos acá. Entonces, bueno, lo vamos a generar simplemente para tener datos de prueba. A ver, ahí está. Se generó, la verdad muy poco simpática la interfaz que le hice, pero lo que nos importa son los datos que están acá. Entonces, repasando un poco qué significaba esto. Significaba que vectores misteriosos era un registro con vectores misteriosos, 0 que era el género, 0 el idioma, coincidió en este caso, 5 la cantidad de temporadas, y el total de minutos son 4.473 minutos. ¿Sí? Está Python Kai, esta es una serie que se les recomiendo bastante, de género 1, idioma 2, cantidad de temporada 6 y 3.360 minutos de duración. No le estoy haciendo yo específicamente los colores, sino que como PyCharm se está dando cuenta de que es un archivo CSV, entonces, esto se interpreta así. Lo primero es un campo, una coma, otro campo, una coma, otro campo. Entonces, fíjense que les hace el mismo color para el mismo campo. ¿Sí? Pero no es que los grabo así, el archivo es un archivo de texto común. PyCharm, cuando lo lee, dice, le va a quedar mejor interpretarlo de esta manera a la persona que lo está leyendo. ¿Sí? Eso les indica, ¿se acuerdan lo que yo les decía la semana pasada, que era un formato que se utilizaba bastante? O sea, imagínense cuán común es utilizar el formato CSV para intercambio de datos, que PyCharm hasta tiene un plugin previsto para formatear. ¿Bien? Pero bueno, estos son los datos con los que vamos a trabajar. Y lo que nos pedían, lo primero que nos pedían es, arranque el programa, cargue esos datos en un vector. ¿Bien? Bueno, entonces, antes del menú, vamos a decir, vector de series. Esperen que le voy a agrandar un poco la letra. Vector de series igual a cargar archivo. Cargar archivo CSV. El archivo este se llamaba series.csv. Esta función nos va a tocar programar. Def, cargar archivo CSV. Le voy a poner fd si quieren a la variable, que es la forma en la que la encuentran en la ficha, pero es simplemente el nombre del archivo. ¿Sí? Agrandar la letra con scroll es control y el scroll, pero hay que configurar una opción para que eso funcione. Bueno, si ustedes recuerdan de la clase pasada, ¿cómo hacíamos para traducir lo que era texto en este archivo a una serie de registros? ¿Bien? ¿Cómo hacíamos para traducir texto a una serie de registros? Y bueno, en principio pensábamos, nos acordamos, que en este formato, en esta manera de grabar este texto, cada línea de estas, una línea, era equivalente a ¿qué?
por ejemplo, esto que estoy marcando acá era equivalente a ¿cuántos registros? Una línea, ¿a cuántos registros equivalía? A uno. ¿A Exactamente, uno? Mario. Perfectamente, ¿sí? Es así, Valentín. Una línea, un registro. Lo que pasa es que la línea tiene varios campos adentro. Entonces, si yo quiero leer todos los registros que están en el archivo y meterlos en un vector, y bueno, mínimamente hay que tener que leer línea por línea el contenido del archivo. Por suerte, para los archivos de texto y para leerlo línea por línea, en Python eso es algo de 2 líneas de código y nada más. Ahora bien, en la generación recién nos preocupamos mucho. Dijimos, bueno, esto es algo que generó mi amigo y en nuestro generador lo que hicimos fue crear un archivo que si no existía lo creamos y si existe lo pisamos, no hay mucho problema. Pero en este caso nosotros estamos por leer un archivo. Nos dice, mira, el archivo debería ser este. ¿Qué pasa si yo intento abrir un archivo y ese archivo no existe? ¿Qué nos pasaba en Python si yo intento abrir un archivo y ese archivo no existía? ¿Qué pasaba? Error, exactamente. No es que nos iba a aparecer un mensaje mágico, nada, sino que directamente iba a haber un error y se iba a terminar nuestro programa. Entonces esta función que va a cargar el contenido de un archivo CSV con datos de serie y cuyo parámetro fd es el nombre del archivo y que de retorno un vector con todos los registros, lo primero que va a hacer es, antes de ir a abrir y que tire un error y que el programa se termine, va a controlar que ese archivo existe. ¿Cómo hacemos para controlar que un archivo exista antes de abrirlo? ¿Sí? ¿Qué función nos permitía saber si el archivo existía o no existía? Para no meter la pata y largarnos a abrir algo que no existe. ¿Hay una función? ¿O cómo hacemos para saber si un archivo existe o no existe? ¿Quién se acuerda de qué función es la que nos permite determinar? Exactamente, Martín. Exactamente, Mariano. os.path es el módulo y hay una función que se llama exists, con ese al final, existe, que nos devuelve true si el archivo existe o false si el archivo no existe. Hay que hacer el import para esto, entonces import os.path. Entonces, if os.path.exist, si existe el archivo que quiero abrir, lo voy a poder procesar tranquilo. Si no, sencillamente le diré print el archivo fd no existe. No lo puedo abrir. Bien, entonces esta validación no se olviden de hacerla cuando van a leer un archivo, porque si no llega a existir el archivo que le pasan y ustedes van derecho a abrirlo, eso va a ser un error y el programa terminó. No hay recuperación en este caso. Perfecto. Ya nos garantizamos que existía. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ya sabemos, ya existe ese archivo que me pidieron, el CSV, existe. Si es que estoy dentro de esa rama del if, existe. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para poder trabajar con ese archivo que ya sé que existe? ¿Abrirlo? Abrir, ¿sí? Abrir el archivo, paso número 1, ya que ya comprobé que existe, y me voy a la open, el nombre del archivo, y qué modo de apertura. En este caso, para abrir ese archivo de ahí, ¿qué modo de apertura va a ser? RT, exactamente. ¿Por qué RT? R porque quiero leer, no me interesa hacer nada más con ese archivo que leer. Y T porque es un archivo de texto, ¿sí? Entonces, RT, perfectamente. Hoy ando, ahí, está cruzada la máquina. Perfecto. RT, open. Si quieren, ustedes ya saben que acá sigue procesarlo el archivo, ¿sí? Si quieren ustedes, y a veces se olvidan de hacer el close, ustedes saben qué es abrir, procesar y cerrar. Pueden poner el close acá, cerrarlo,
m.close, y después se ponen a procesarlo un poquito más arriba, cosa de garantizar que no se van a olvidar de hacer. Sí, eso como le quede más cómodo a ustedes. Pero acuérdense que hay que abrirlo, hacer algo con ese archivo, y luego lo cerramos. Ahora bien, procesarlo para nosotros, en este caso, si no lo cierran se les va a tomar mal. No te digo que le vas a reprobar por eso, pero algún punto menos vas a tener seguro. Para nosotros procesar el archivo significaba leer línea por línea y convertir cada línea a un registro. ¿El nombre M puede cambiar? Sí, le pueden poner como ustedes quieran. Pueden llamarlo archivo, lo que quieran, es una variable con cualquier otra. Lo mismo que fd, son variables. Fd contiene un nombre, el nombre del archivo, y M contiene el manejador del archivo, que se puede llamar como ustedes más prefieren. Entonces, en Python, leer línea por línea en un archivo era facilísimo. Era for línea in M, y eso ya les da línea por línea. ¿Sí? ¿Qué había que hacer con cada línea? Y bueno, quitarle el barra en el final, hacer el split entre los distintos campos. Todo eso yo, para que no reneguemos, ya tengo una función que lo hace acá, que fíjense que no tiene ningún secreto. Procesa una línea, se fija si el último carácter es un barra n, lo quita, hace el split y me devuelve una serie con cada uno de los valores. Si el título, el género, el idioma, la cantidad de temporadas y la duración. Entonces, serie igual a generador.convertir línea. Y esa es la línea que estamos teniendo. Ahora bien, abrí, ¿sí? Fui a leer las líneas. Por cada línea, convierto la línea a un registro, como lo vimos la semana pasada. Ya tengo el registro en mi poder, y ahora lo que quiero hacer es agregarlo al vector de resultados. ¿Sí? El vector de resultados, vector que empieza valiendo 0, yo podría agregarlo, ¿sí? Podría ser b.append, serie, y eso ya me iría agregando cada serie en un vector. Pero ¿qué problema va a tener eso para nuestro ejercicio? Importé generador para convertir línea, y esta variable ya sabe, digamos, de qué tipo es. No hace falta que haga línea. Tiene que ser un vector de registros, no de string, pero fíjate que este convertir línea, esta función, me está devolviendo ya una serie. ¿Sí? O sea, esto ya me devuelve esto. En la función convertir línea sí está importado acá arriba. Entonces, Mariano, fíjate que convertir línea ya automáticamente agarró la línea, hizo el split, hizo todo y me devolvió una serie. Entonces yo acá, ya tengo una serie, un registro del tipo serie. Y si yo hago append, ya lo puedo agregar. Pero para nuestro ejercicio, para lo que nosotros queremos hacer, ¿qué inconveniente tendría que yo use este append de esta manera? ¿Sí? No en general, no es que eso esté mal, sino que para el ejercicio que estamos queriendo resolver y con ese cambio que dijimos que íbamos a hacer. ¿Qué problema tendría usar ese append ahí? Que los cargaría desordenados. Tal cual. ¿Dónde guarda append? Y lo va guardando al final. Va agregando, va haciendo append, va agregando al final. Y nosotros dijimos que lo que queríamos era que ese vector tenga los registros ordenados por nombre en este caso. ¿Sí? Que ya venga ordenado el vector se vaya creando siempre ordenado. ¿Qué significa eso? Que si pongo una serie, la próxima que pongo tiene que estar en la posición correcta. Agrego otra, no puede agregarse al final, tiene que agregarse en la posición que corresponde. ¿Sí? Para eso vamos a usar el algoritmo de inserción ordenada que han visto ustedes en el teórico y que estábamos informando recién, digamos, que íbamos a utilizar. Bueno, entonces tengo que reemplazar este b.append, ¿sí? Ya no me sirve. Ya no me sirve el b.append. ¿Qué tengo que hacer acá para insertar de manera ordenada?
El append no, porque el append lo va a poner al final. Tendría que llamar a alguna función que ubique el registro en la posición correcta. ¿Sí? Función que sea cargar ordenado. ¿Cómo se llama generalmente en la ficha? Esa función, ¿cómo la llaman en la ficha y cómo la han mencionado generalmente en el teórico? Como para que uno se la acuerde. ¿Cómo suelen decirle a esa función? La función para agregar un elemento de manera ordenada. Exactamente como dice Martín. Add in order. Add es agregar. Agrega en orden el registro que quiero. ¿Sí? Puede ser, como decía Luca, puede ser llamarse, por ejemplo, cargar ordenado. No hay ningún problema. Lo que yo les quiero decir es que si ustedes ven la ficha, nos estamos refiriendo a la función específicamente al add in order. ¿Sí? Si yo le quiero pedir a esta función que agregue un registro al vector, pero de forma ordenada, voy a necesitar pasarle qué cosas. Yo le digo, mira, tengo un vector que puede estar vacío, puede tener cosas adentro, yo necesito agregar un registro nuevo, pero en el orden correcto. ¿Sí? Los campos del Entonces, registro. tal cual, el registro en sí, no hace falta que le pase separado los registros, los campos, el registro en sí, lo cual es correcto, y el vector. O sea, yo tengo que decirle, mira, agarré este vector y agregué este registro. ¿Sí? Mi vector, en este caso es B, que por ahora está vacío, o sea, cuando empiezo el proceso está vacío, y lo que quiero agregar es una nueva serie. Entonces, abro el archivo, voy línea por línea, convierto una línea a un registro del tipo serie, y le digo, mira, voy a llamar a una función que la vamos a tener que programar ahora, a la que le voy a decir, agarrar el vector B y insertame esta serie de manera ordenada. ¿Dónde está B? Está acá. Ahí al principio de la función, empieza siendo un vector base. Y ahora viene el desafío, que es programar la función addInOrder. ¿Sí? Vamos a ponerle S. ¿Qué sería addInOrder? ¿Qué haría addInOrder? Paz. Paz. Ahí está. ¿Qué queremos que haga esta función? Queremos que agregue el elemento, en este caso una serie, S en el vector B, pero de manera que el vector esté siempre ordenado de acuerdo al título de la serie. ¿Qué es B? Es el vector donde quiero agregar la serie. ¿Qué es S? Es la serie que quiero agregar. ¿Y qué devuelve? Nada, porque en realidad lo que estamos haciendo es meterlo en el vector, este B de acá. Tengan en cuenta que esta función addInOrder la estamos usando una vez por cada registro. O sea, le digo, empiezo con el vector vacío, le digo, agregame en este vector este elemento. Se agrega. Vengo con otro registro y le vuelvo a decir, agregame este registro en este vector. Bien. Bueno, ¿cómo funciona o cuál es cómo es el grueso del funcionamiento del addInOrder? ¿Qué me pueden decir así como dos palabras de qué haría el addInOrder? ¿Quién me comenta algo al Agregar en respecto? su orden. Sí, agregar en orden. Ordenadamente. Agregar en orden, exactamente. Martín me dice que hay una búsqueda de por medio. ¿Para qué sería la búsqueda esta que está de por medio del addInOrder? Pensémoslo, a ver, yo tengo un vector, no sé si está vacío, no sé si tiene 5 o 10 elementos, no importa, ¿sí? Yo tengo un vector. Quiero ingresar un elemento nuevo, pero lo quiero ordenado. ¿Para qué querría una búsqueda en ese algoritmo? O sea, ¿para qué me puede servir una búsqueda en ese algoritmo? Ah, miren lo que me dice Martín. Martín me dice, mira, vos tenés el vector, Jorge, ¿sí? Con cierta cantidad de elementos, y tenés un nuevo elemento que querés insertar, pero no sabes a dónde. Entonces, para saber a dónde insertarlo para que quede ordenado,
¿sí? Tenés que buscar cuál sería la posición correcta para ese nuevo registro y agregarlo ahí. ¿Se entiende? Imagínense ustedes que tienen un mazo de cartas y lo tienen todo ordenadito y le dan una carta nueva. Y lo que van a hacer ustedes es empezar a mirar a ver dónde correspondería que vaya esa nueva carta y la van a meter al medio. Bueno, por eso es que necesitamos una búsqueda para determinar cuál es la posición correcta para insertar el nuevo elemento, ¿sí? Para después insertarlo. Pero primero necesitamos saber en qué índice debería ir, en qué posición del vector debería ir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende lo que estamos queriendo hacer? ¿Cómo andamos con este tema de lo que han visto en el teórico? ¿Estamos en blanco? ¿Mal? Bueno, entonces nos ubiquemos en qué estamos charlando, ¿sí? Tenemos un vector que no sé cuántos elementos tiene. Yo quiero insertar un nuevo elemento, pero que esté siempre que esté en la posición correcta porque quiero que el vector quede siempre ordenado. No quiero agregarlo al final con upper, quiero que se ponga en la posición correcta. Entonces lo primero que tengo que hacer es determinar cuál sería la posición correcta dentro del vector para ingresar ese nuevo registro y luego insertar ese elemento. Habría que sacar, digamos, el len del vector y colocarlo pos y la variable de n, que sería el len del vector. Y luego nosotros después usamos el pos, lo cambiamos al pos para que podamos ponerlo en la posición como usted dice. Bien, es así. Vamos a combinar las dos cosas, lo que nos dice Lucas y lo que nos dijo Martín. Martín nos dijo, mira, está la búsqueda, hay una búsqueda para ver en qué posición del vector habría que insertar ese nuevo registro, y que podía ser binario o secuencial. Bueno, ustedes ya saben que como estamos creando un vector que siempre va a estar ordenado, porque estamos haciendo todas las inserciones ordenadas, lo más eficiente va a ser una búsqueda binaria, ¿sí? Y lo que nos dice Lucas, nos dice, mira, yo no sé si ese vector tiene elementos, no tiene elementos, a lo mejor está vacío. Entonces, empezamos asumiendo que la posición donde yo voy a insertar el nuevo elemento va a ser al final, ¿sí? Digo, n es len de b, y en principio, hasta que yo pueda determinar cuál es la posición correcta para insertar el registro, en principio voy a decir que la posición para insertarlo es al final. ¿Sí? Pero fíjense que es n, no n-1. ¿Sí? Sería como cayéndose el vector, sería como agregar uno nuevo. Y ahora vamos a tratar de determinar cuál sería la posición real donde debería ubicarse ese elemento. ¿Bien? Eso lo podemos hacer con una búsqueda binaria. Búsqueda binaria, ustedes ya saben, definimos una izquierda, una derecha, la izquierda es 0, la derecha es n-1, ¿sí? Límite inferior, límite superior del arreglo. Mientras la izquierda sea menor o igual que la derecha, o sea, mientras no se crucen los elementos, tomo un índice central, que es el promedio, el elemento medio entre la izquierda y la derecha, y pregunto si lo que estoy queriendo insertar, que en este caso es serie.título, es igual o no al título del elemento sub C, del elemento central. Esto en una búsqueda binaria, ¿qué significaría? Significaría que encontré el elemento que yo quiero. Me paré al medio y encontré un elemento que tiene el mismo título que yo estoy buscando, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué significaría? Que yo haya encontrado un elemento que tiene el mismo nombre, el mismo título, el mismo número que el que yo estoy queriendo insertar. Yo tengo un vector con cierta cantidad de elementos, estoy queriendo insertar un elemento nuevo. ¿Qué significaría que yo me topé con un elemento dentro del vector que tiene el mismo título, por ejemplo, que el que estoy queriendo insertar? ¿Que está duplicado? Sí,
Pero, y para insertarlo, ¿qué me diría sobre la posición donde yo quiero poner ese nuevo registro? Está duplicado, no hay ningún problema. Yo estoy queriendo agregar, puedo tener valores con el mismo título, ¿sí? No hay ningún problema en este caso. ¿Qué significaría si yo estoy viendo en qué posición ponerle, que me encuentro con uno que tiene el mismo título que el que estoy queriendo insertar? ¿Qué es el centro? Nos dice Martín. Imagínense, están con su mazo de cartas. 1, 2, 3, 4, ¿sí? 5, no sé, tienen todas cartitas ordenadas. Le dan otro 4, que es de otro palo, pero es un 4 en definitiva. Les dicen, ¿dónde va el 4 este? A ver, ¿dónde va el 4? Y se topan con un 4. ¿Qué les indica eso a ustedes? ¿Dónde pondrían esa carta nueva? ¿La pondrían justo al lado del que ya es un 4? ¿O lo pondrían en otra punta? ¿O cómo harían para que todo quede ordenado? ¿Qué hacemos? Tenemos una serie de cartas, ¿sí? Y las quiero ordenaditas por número. Me dan una carta nueva, miro lo que tengo y me encuentro con otra que tiene el mismo número que el que yo estoy queriendo insertar, que el que estoy queriendo agregar. Digo, bueno, esta es la posición, porque si hay uno que es igual que yo, obviamente la posición es esta, ¿sí? Entonces, como nos dice Flavia, dice, si encontré uno con el mismo título, bueno, no pensemos más. La posición que yo quiero para el nuevo elemento es la misma posición que el otro elemento que tiene el mismo título. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ya encontré la posición donde quiero insertar el nuevo elemento, ¿voy a seguir buscando? Yo tengo un vector y tengo un elemento para ubicarlo. Ya encontré la posición donde lo quiero guardar. ¿Lo voy a seguir buscando? No, ya está. Si la posición es esa, break, y dejo de hacer cosas raras, ¿sí? Ahora, ¿qué podía pasar en caso de que no lo haya encontrado? Y bueno, podía pasar que lo que estoy buscando sea menor que lo que se encuentra en el elemento sub C. Si lo que estoy buscando es menor, muevo el índice de la derecha, ¿sí? Derecha igual a C menos 1, ¿sí? Me paré al medio. Hasta ahí no estaba. Entonces muevo a la derecha un elemento más acá. Si no, si lo que estoy buscando está más allá de la mitad, lo que muevo es la izquierda. La izquierda es C más 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Bien. Hasta ahí es una búsqueda binaria muy parecida a una búsqueda binaria tradicional. La única diferencia es que en vez de devolver el índice para decir lo encontré, lo que encontré fue la posición donde lo quería. Ahora, puede ser que yo haya terminado todo esto y no haya encontrado uno que tenga el mismo valor, ¿sí? ¿Qué me dice eso? ¿Qué significaría entonces que yo haya terminado el ciclo y no haya encontrado uno que tenga el mismo valor? ¿En qué índice debería guardar el elemento? ¿Que va al final? Y no necesariamente, porque fíjate fíjate que yo estuve haciendo el saltito de ir a la izquierda, más a la derecha, ir eliminando porciones. Si yo agrego al final, lo que pasaría es que si no tengo ningún elemento que tenga el mismo título, en este caso que yo, todo lo agregaría al final. O sea, si no tuviera repetido, lo agregaría todo al final y en definitiva no quedaría ordenado. Lo mismo pasa que si pongo todo al principio. Si yo justo da la coincidencia que no tengo ninguno que sea ningún repetido dentro de los elementos que estoy queriendo insertar, lo que terminaría siendo es una inserción tradicional y todo quedaría como siempre. No quedaría ordenado. Entonces, ¿quiénes son los que se fueron moviendo de un lado para el otro? Fueron los índices izquierda y derecha, ¿sí? Entonces, si la izquierda superó al índice derecha, la posición
será a dónde quedó la izquierda. ¿Sí? O sea, fui salteando al centro, al centro, al centro, fui haciendo como si fuera una búsqueda. Se me acabaron posiciones donde buscar. Y digo, se me acabaron dos posiciones donde buscar, perfecto. Acá es donde debería ir entonces el elemento nuevo. ¿Sí? Porque la izquierda es digamos, el que se te fue moviendo de un lado al otro y es el que en definitiva superó a la derecha, se cruzaron los índices y ahí es donde debería ir. ¿Sí? Pues te cruzó el índice con el de la derecha, entonces querés que esté justo en esa posición. Ahora bien, ustedes saben que si hacen append en un vector, saben que si hacen append en un vector, eso se agrega al final. ¿Bien? ¿Cómo hago para insertar un elemento al medio de un vector? ¿Cómo hago para meter un elemento que se corran los demás y se ponga ese elemento nuevo entre dos índices cualesquiera? Porque ¿Con con el append índice? podemos al final. Perdón, disculpa Valentín, ¿cómo? ¿Con los índices? Con los índices. ¿Sí? Y usando los índices, ¿de qué manera? Acá me dice Haciendo un Luca, slicing. claro, me dice Lucas Lucas y Luca me dictan, agarrar el vector y decirle que entre posición y posición ingrese un nuevo elemento. ¿Sí? Pero ojo con esto, que esto que están poniendo acá, espera que lo que está a la derecha sea un vector, no un solo elemento. Les va a insertar en esa posición pos, les va a hacer lugar y les va a meter un vector nuevo. Que en este caso lo que estamos queriendo insertar es un vector de un elemento. ¿Sí? Entonces será corchetes, S que es la serie, corchetes. Ojo con eso, véanlo bien. Insertar en la posición entre pos y pos, o sea, ahí, un vector que contiene un solo elemento que es el que estoy queriendo ingresar. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos asumiendo que la posición era n. Perfecto, listo. Empezamos asumiendo que lo insertamos al final. Hacemos una búsqueda binaria. Si encontramos uno justo igual con el mismo título que yo quiero insertar, digo, listo, esa es la posición. No reniego más. Si ya hay uno que está ahí, en un vector que está ordenado y que es igual que yo, esa es mi posición y no reniego más. Si no, hago lo de siempre. ¿Sí? Si lo que yo busco está a la izquierda, muevo la derecha. Si lo que yo busco está a la derecha, muevo la izquierda. Si terminé la búsqueda y no encontré esto, si terminé la búsqueda y no encuentro ninguno que sea igual que yo, perfecto, la izquierda me está dando una nueva posición donde va a ir el nuevo. ¿Sí? ¿Por qué fuera del while? Porque dentro del while estoy haciendo la búsqueda. Yo hasta que no termine el while, no sé si hay uno igual o no. Si terminó el while, ¿sí? Si terminó el while y no encontré ninguno que sea igual que yo, significa, ¿sí?, que no encontré un igual y por tanto tengo que cambiar la posición. ¿Sí? Y luego simplemente le pido un poco de magia a Python y le digo, mira, ¿sabes qué? En esta posición, haceme lugar e inserta un vector nuevo. Solo que ese vector que estoy insertando al medio ocurre que es de un solo elemento. ¿Bien? Y esto lo que va a hacer es que se nos va a insertar un elemento, ¿sí? Un elemento eh, con cada eh, llamada y el vector va a estar siempre ordenado. ¿Sí? Bien, entonces con eso vamos a ver si podemos hacer que esto quede ordenado o no quede ordenado. Entonces, cargar archivos CSV con el vector de series. El archivo leía línea por línea, convertía la línea, hacía el add-in order, cerraba el archivo y, por supuesto, no olvidarnos de return B. Vamos a ver si esto nos funciona o no nos funciona.
A ver. Claro, me quedó este registro de... Bueno, ahí se debería haber cargado. Vamos a ver cómo nos va con el mostrar. A ver. A, D, H, L, L, P, S, T, V corto. ¿Tiene pinta de que está ordenado por título? ¿Cómo nos fue con el ordenamiento? Fíjense que si yo agregara con add in order, aunque ya tuviera el registro el vector con registros, yo agrego algo nuevo con add in order, va a estar siempre ordenado. O sea, ese vector, cada vez que le agrego un elemento, ese elemento se pone en la posición correcta porque me puse a buscar en qué posición debería haber hecho la inserción. Bien. Con eso cumplimos con importar la lista que nos decía nuestro amigo que tenía. ¿Sí? Listamos el contenido del vector, usamos el género, el idioma, las cosas que ya venimos trabajando. Segundo desafío. Ingresar por teclado un idioma X, un cierto idioma, vamos a ingresarlo por código, y generar un nuevo archivo cuyo nombre tenga la forma seriesx.dat, reemplazando el X por el código del idioma, conteniendo todas las series de ese idioma, del idioma X, que tengan más de una temporada. Y luego hay que mostrar el nuevo archivo general. Bien, en este caso lo que dijimos es que esto lo usamos como origen de datos, leímos y ya tenemos nuestro vector ahora en memoria. Y lo que queremos hacer ahora es generar archivo por idioma. Bien. Le vamos a pedir primero al usuario que nos diga cuál es el idioma que quiere. Idioma igual a validaciones.validar rango. El idioma iba entre 0 y 4. Ingrese idioma. Y a la función que nos va a generar un archivo con solamente las series para ese idioma, ¿qué le tengo que pasar? Le tengo que pasar, obviamente, el vector con todas las series y le tengo que pasar el idioma elegido por el usuario. Por supuesto, nos toca esto programar. Bien, ¿qué va a hacer esto? Va a generar un archivo cuyo nombre será series x.dat, conteniendo todas las series que tengan el idioma elegido. Más que enviado por eso. O sea, que si el idioma es 0, el archivo será series 0.dat. El vector con series es el vector con todas series. O sea, todos los registros del tipo serie. Idioma, idioma elegido. Seleccionado. Y return, no hace falta que retorne nada en este caso. Bien. Pero dijimos recién que la extensión .dat nos hacía pensar en un archivo binario. ¿Sí? Nos hacía pensar en un archivo binario. Ok. Tendré que, a ver, estoy pensando, ¿tendré que verificar si el archivo existe o no existe? Y bueno, en este caso es algo que yo estoy queriendo crear, entonces no es tanto problema. Ustedes podrían verificarlo para decirle al usuario, mire que está por pisar un archivo, sí, podrían hacerlo. Pero en este caso, destruimos nomás el contenido sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Si estaba ese archivo, ya lo había pedido con el mismo idioma, se pierde y se crea de vuelta. ¿Cómo creo un archivo que estamos diciendo que lo queremos en formato binario para poder grabarle datos después? ¿Cómo tendré que hacer el open para crear un archivo binario, ya no de texto? Con WB.
Exactamente. M, o como ustedes lo quieren llamar, igual a open, el nombre del archivo. Ah, pero para el nombre del archivo no era tan simple, había que generarlo de alguna manera. Entonces vamos un pasito atrás. Generar el nombre del archivo. Nos decían que se iba a llamar series X. Si el idioma era 0, se necesitaba llamar series 0.dat. Si el idioma era 3, era series 3.dat. ¿Cómo puedo generar entonces el nombre? Y bueno, de la misma manera que pueden generar un string compuesto. Pueden concatenar con más, pueden usar el format, pueden usar fstring, pueden hacerlo como ustedes quieran mientras se llame de esta manera. Una opción simple es series más string e idioma, que va a ser un número, más .dat. Eso le va a generar una cadena que se va a llamar series idioma.dat. Y ahora sí, con el nombre del archivo, lo puedo abrir. Y ustedes me dijeron WB. Antes habíamos leído texto, entonces era read text, leer texto. Ahora quiero escribir. Es W, write, B de binario. ¿Sí? Perfecto, lo abrí. Supongamos que se pudo abrir bien, perfectamente. Ahora toca procesarlo. ¿Qué significa procesarlo en este caso? Significa grabarle las series que cumplen con la condición de ser de ese idioma y además tener más de una temporada. ¿Cómo hago para saber cuáles son las series que cumplen esa condición en esta función? ¿Qué tendré que hacer para saber cuáles son las series que tengo que guardar y cuáles no me hace falta guardar en este archivo? ¿Qué hago para... Tengo un vector con muchas series y quiero guardar en el archivo solamente aquellas que tengan ese idioma y tengan más de una temporada. ¿Qué tendré que hacer? El archivo ya lo abrí, pero ahora quiero guardarle cosas ahí adentro. ¿Cómo hago para saber qué series tengo que guardar? Recorrerlo, exactamente. Hay que recorrer, no el archivo, hay que recorrer el vector que tiene todas las series. For una serie en el vector de series. Perfecto. Y ahora me dicen, ojo que ahora viene un dump. ¿Qué es esto del dump? Yo estoy recorriendo el vector, ¿sí? Y digo, si la serie que estoy revisando, punto, idioma se llamaba, idioma, sí. Punto idioma es igual al idioma que me pidieron. Y además, una serie, punto, temporadas es mayor que 1, eso significa que la quiero grabar, ¿sí? Tengo un vector con todas las series, voy viendo serie por serie, me fijo si cumple con la condición que queremos para grabarlo. Si lo cumple, lo voy a grabar en el archivo. El archivo ya está abierto, listo para grabar. ¿Qué es esto del dump? ¿Cómo grabamos un registro en un archivo binario? ¿Cómo grabamos un registro en un archivo binario? Porque con los archivos de texto era fácil. Yo tenía una línea, decía write y lo grababa. Pero con el archivo binario no era así. ¿Qué es esto del dump? ¿Qué necesito para hacer esto? ¿Qué necesito yo para grabar un registro en un archivo binario? ¿Qué es este dump que menciona Mariana? ¿A qué les suena dump? Hay que serializar, ¿sí? Volcar, ¿sí? ¿Y cómo hago eso? ¿Puedo hacer m.write y pasarle una serie? ¿O cómo es eso del dump, de la serialización? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Quién me ayuda a mí para grabar ese contenido? Nuestro amigo Pickle. Hay un módulo que hay que importarlo que se llama Pickle. Igual que los pickles de esos que se compran para comer, ¿sí? Es una conserva, es una manera de conservar. Entonces, pickle
.dump, le digo grabame esta serie en el archivo M. ¿Sí? Esto es parecido al m.write, cuando yo le pasaba una línea y eso me grababa una línea de texto. Bueno, esto me va a crear un registro y va a agarrar el registro y lo va a meter dentro del archivo de binario. ¿Sí? Es la forma de grabar dentro de un archivo binario que vamos a trabajar nosotros en Python. Perfecto. Recorrí las series. Si cumplió con la condición, la grabé y nunca me olvido de cerrar el archivo. Y eso es todo para generar el archivo de idiomas. Pero, lógicamente, que después me piden mostrar el archivo que acabamos de generar. Print, el archivo generado contiene lo siguiente. Mostrar archivo. ¿Cómo se llama el archivo? Se llamaba series más int idioma más más .dat. ¿Sí? Este era el nombre del archivo. Esto es el nombre del archivo. Perfecto. Grabamos un archivo binario con ciertos registros. Bárbaro. Ahora lo queremos mostrar. Profe, ¿no era Sí. STR en idioma? No le voy a errar. STR. Sí, sí, gracias. STR. Es más, podría haber aprovechado y pasar el nombre del archivo, pero bueno, ya después les muestro un detallito sobre esto. Sí, gracias, era STR. Ahora, Claro, no tiene sentido que lo cree acá y ¿cómo se llama? Que lo cree dos veces. Entonces, una alternativa que tengo es esta, la otra alternativa que tengo es esta, miren. Nombre, archivo, igual a generar archivo idioma, y que este me haga un return de F, de nombre. Son dos opciones que tengo, digamos, para no repetir la generación del nombre de archivo. Bien, vamos a ver entonces cómo hacemos para mostrar este archivo. Si quiero mostrar un archivo, ¿sí? Mostrar el contenido de un archivo. ¿Qué va a ser lo primero que tengo que verificar? Acá ya está, ya la grabamos en la otra función, lo grabamos. Ahora quiero mostrar lo que grabé, lo que tengo adentro del archivo. ¿Qué va a ser lo primero que voy a tener que hacer? Abrirlo. Abrirlo. ¿Y qué pasa si no existe? Error. Verificar ¿sí? que exista. Claro, como acá quiero leer algo que debería ya existir, otra vez if os.path.exists, nombre, haré algo, ahora sí, lo abriré. Sí. En mostrar el archivo puede ser que en esta función puede ser que me estén pasando cualquier cosa. Sí. Sí. Sí, sí, no, esto lo va a crear, pero puede ser que esta función a lo mejor la llames después, ¿sí? Y a lo mejor no es el mismo archivo que creaste recién ahí. Entonces, es bueno siempre que antes de intentar abrirlo, verifiquen que existe. En este caso en particular, va a existir, lo creaste antes. Sí. 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 No te entendí. Yo vengo acá y cargo de idioma 0. Acá genero idioma 0, sí. Lo ejecuto de vuelta.
Sí. Se va a sobreescribir porque el modo que usamos acá fue WB. El W, si existía, lo revienta. Lo borra, digamos. A, en vez de W le pones una A. Eso es append. ¿Sí? No hay ningún problema. Perfecto. Ahora lo que estamos queriendo hacer es mostrar el contenido. Entonces lo que tengo que hacer es lo contrario. Ya sabemos que existe. En vez de abrir, escribir y cerrar, voy a tener que abrir el archivo. ¿En qué modo voy a abrir el archivo para mostrarlo? Para mostrar el contenido. R de read y B de binario. Antes era WB, write, binary, y ahora es read para leer. ¿Sí? Bien. Pero a diferencia del vector, acá el len de M, digamos, no me va a dar información útil. ¿Cómo puedo saber, cómo puedo hacer para iterar, para recorrer el contenido del archivo, ¿sí? Y poder levantar los registros uno por uno? ¿Cómo hago eso? Porque con los archivos de texto era fácil. For línea in M. Y ya está, y que se encargue el for. For línea in M, le iba a recorrer cada línea por línea y me devolvía todas las líneas. Acá no le puedo decir for reg in M, porque eso no va a ser lo que estamos esperando. ¿Cómo hago para recorrer el contenido de un archivo binario? ¿Cómo hago para saber que no llegué al final e ir leyendo los elementos uno por uno? ¿Tenía alguna manera de hacer eso? El tel. ¿Y tenía alguna manera de saber cuál era el tamaño del archivo? OS. GetSize. Exactamente. os.path.getSize de nombre. ¿Sí? Eso me va a dar el tamaño. Entonces ahora voy a decir, mientras la posición del puntero sea menor que el tamaño del archivo, voy a leer un registro. ¿Y cómo leo un registro? Con pickle.load. Exactamente. Entonces, una serie que voy a levantar del archivo va a ser pickle.load m. ¿Sí? Y acá me dijeron mostrar el contenido. Entonces puedo hacer print serie. ¿Sí? Perfectamente. ¿Y qué no tengo que olvidarme de hacer? Cuando termine de mostrar todo, m.close. Entonces, abro el archivo para leer, pido el tamaño, mientras el puntero no exceda el tamaño, leo un registro y lo muestro. La diferencia entre load y read es que el read lo usamos para texto, ¿sí? Y el load me va a permitir cargar un registro completo, ¿sí? Cuando trabajamos con registros, con archivos binarios, dump para grabar y load para leer, ¿sí? No es que no se pueda usar el read, pero no significa lo mismo que estamos queriendo utilizar nosotros en este contexto. Vamos a probar a ver si esto nos funciona o no nos funciona. Vamos a ver. Mostrar el vector. Perfecto. A ver, bueno, vamos a elegir, por ejemplo, el idioma. Vamos a elegir el idioma 0, que es el español, que tiene 3 series. Vamos a generar el archivo. Ingresa el idioma 0. Fíjense, grabó el archivo y después lo levantamos y lo mostramos y tenemos las 3 series que tenía idioma español. ¿Cómo sabemos que lo grabó? Y porque si acá refrescamos, por ejemplo, nos va a aparecer el serie 0.dat. ¿Qué pasa si ahora elijo otro idioma? Por ejemplo, me voy a 2, generar archivo, ingreso el idioma 4, creo que era portugués. Tiene un solo elemento, ¿sí? Y fíjense qué pasa acá. Nos pasa que tenemos el series 0 y el series 4,
ya grabados ahí, con el contenido que nosotros queremos. ¿Bien? Entonces, escribió otro porque el idioma es otro. Pero si yo vuelvo a elegir, por ejemplo, idioma 0, se va a llamar serie 0 de vuelta y lo va a pisar. ¿Sí? No lo sobreescribió simplemente porque los nombres de los archivos son distintos. Le estoy diciendo, uno trabaja con el 0, otro trabaja con el 4. Pero si llamo 2 veces al 4, lo va a pisar y lo va a sobreescribir. Bien. Ahora bien, vamos a pensar en el último punto. Vamos a pensar primero en el último punto que nos dice que a partir del vector quieren determinar la cantidad de series por género y por idioma, y para eso hay que utilizar una matriz de conteo, mostrando solamente las cantidades que sean mayores que 0. ¿Cómo sabemos que para determinar la cantidad de series por género y por idioma necesitamos una matriz y no, por ejemplo, un vector? ¿Qué es lo que nos delata que hace falta una matriz de conteo y no, por ejemplo, un vector de conteo? Porque acá se los dice, para eso se debe utilizar una matriz de conteo. Perfecto. Exactamente, que hay 2 criterios, como nos dice Mariano. Nos dice, quiero saber cuántas series hay por género y por idioma. Entonces yo digo, son 2 criterios. Género e idioma, utilizo una matriz. En las filas pongo, por ejemplo, el género y en las columnas pongo, por ejemplo, el idioma. Puede ser al revés sin ningún problema. ¿Bien? ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, la matriz de conteo será igual a generar conteo por género y por idioma. Me dicen que lo haga a partir del vector. ¿Sí? Los datos están en el vector de series. Perfecto. ¿Necesito algo más para contar por género y por idioma que el vector con todos los datos de las series? La verdad que no. Porque yo digo, bueno, yo tengo todas las series disponibles, voy a mirar su género, voy a mirar su idioma, y ya con eso me alcanza para saber cuántas hay de cada uno. ¿Sí? Vamos a generar nuestra función de conteo, nuestra matriz de conteo. La vamos a llamar B. Y pensemos, a ver. ¿Cuántos géneros hay? Géneros, de 0 al 5. ¿Cuántos géneros hay entre el 0 y el 5? ¿Cuántos géneros hay? Hay 6, ¿sí? Del 0 al 5. ¿Cuántos idiomas hay? Del 0 al 4 son 5. Entonces necesito una matriz que tenga 6 filas, si voy a poner el género en la fila, y que tenga 5 columnas, si voy a poner el idioma en la columna. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos una matriz de 6 por 5. ¿Cómo creo una matriz de 6 por 5? Matriz de 6 filas y 5 columnas. ¿Cómo es el código para crear una matriz de 6 por 5? Que contenga todos los elementos, por ejemplo, empezando en 0. Decíamos, dame el valor 0 por 5 columnas, repetilo 6 veces. 6 filas por 5 columnas. Dame un vector de 5 ceros y eso repetilo 6 veces. Y esto me va a generar una matriz de 6 filas por 5 columnas. Ahora, eso me generó una matriz que tiene valores ceros adentro. Yo necesito contar en cada elemento cuántas series hay de ese género y de ese idioma. ¿Qué tengo que recorrer ahora? ¿Qué voy a recorrer para darle valores a los elementos de esa matriz? Yo quiero generar una matriz donde tengo en la fila, por ejemplo, si me dicen que el idioma es 3,
tengo que irme a la fila 3, y si me dicen que el idioma es 2, me voy a la columna 2, y ahí cuento una serie nueva. ¿Dónde están los datos? ¿Están en la matriz o están en el vector? Exactamente. Son las series, como nos dice Martín, que están en el vector. Entonces acuérdense siempre de recorrer los datos. La matriz la recorren solamente para mostrarla. Recorren los datos y dicen for S in series, en B, perdón. ¿Sí? ¿Y en qué índices de la matriz van a generar la cuenta? ¿En qué dos índices van a utilizar para generar las cuentas? Por ejemplo, la fila, el índice de la fila. ¿A qué va a corresponder? Si me dicen idioma 3, ¿en qué índice de fila tengo que ubicarme? Si me dicen idioma 3, ¿en qué índice de fila me tengo que ubicar? En I-1. Bueno, acá no hay todavía, bueno, vos te referís al idioma, por ejemplo, pero en este caso, fíjense que el idioma, o el género iba en la fila, que el género empieza ya en 0. Género 0, género 1 al 5. Entonces, en este caso no me hace falta restar 1. ¿Por qué? Porque el primer género que hay es código 0. Y el primer idioma que hay es código 0 también. ¿Sí? Entonces la fila, si va a corresponder al género, será la serie punto género. ¿Y la columna a qué va a corresponder? Era género por idioma, ¿sí? Ese punto, idioma. Entonces, la matriz en esa fila y en esa columna ahora tiene una cuenta más, ¿sí? Fui serie por serie. Fui serie por serie. Dije, ¿cuál es tu género? 3. Me fui a la fila 3. ¿Cuál es tu idioma? 2. Me fui a la columna 2 y ahí conté un elemento más. Terminé de recorrer las series y hago return la matriz. Por supuesto que no tiene sentido que genere la matriz y no la muestre. Entonces vamos a aprovechar para hacer la función de mostrar matriz con T. ¿Sí? Me van a pasar la matriz. Ahora sí, para mostrar la matriz, ¿a quién voy a recorrer? Si quiero mostrar la matriz, ¿a quién voy a recorrer? A la matriz, exactamente. ¿Cómo sé la cantidad de filas que tiene una matriz? No un vector ya, sino una matriz. ¿Cómo sé la cantidad de filas que tiene una matriz? ¿Cómo sé? Exactamente. Len de M en este caso, de mat en este caso. For i in range, o por F para que suene a fila, por F in range de filas. Pero como tiene dos dimensiones, tengo que hacer dos for. For C in range de len de mat sub F, esto me va a dar la cantidad de columnas. Por supuesto que podría mostrar las cuentas, pero en general me piden que muestre solamente aquellas cuentas, ¿sí?, que tienen algún valor mayor que 0. Porque si yo tengo, no sé, 10 por 10, tengo 100 elementos. No voy a estar mostrando todos si la mayoría son ceros. Entonces, si lo que hay en la matriz sub F, subfila, subcolumna, es distinto o mayor que 0, ahí lo puedo mostrar. ¿Qué representaba la fila? ¿Qué representaba la fila de mi matriz? ¿Qué tenía dentro de mi fila? ¿Cómo habíamos estructurado la matriz? Una matriz de conteo. El contador, claro, el contador Luca está en el elemento. La fila representaba el género, como nos dice Martín. La columna representaba el idioma
Y el elemento fila columna es la cuenta de cuántas series tienen ese género y ese idioma. ¿Bien? Entonces, acá puedo imprimir y decir print. Para el género, F, ya lo vamos a mejorar a esto gráficamente. Género, F. Idioma. C. Tengo cantidad de series. M sub F sub C. Bien. Recorro la matriz. Si el elemento es distinto que 0, si no me van a salir todos los elementos. Para el género representado por F y el idioma representado por C, tengo MFC. ¿Sí? Se puede mostrar con format, pero lo que vamos a hacer en un ratito es mejorarlo para que por lo menos muestre el código del género y no el número. Entonces, mostrar matriz de conteo, mat. Vamos a ver. Gran ejercicios. Mostrar el vector, todos los que están ahí. Vamos a ver cuántas hay por género y por idioma. A ver. Uy, ¿qué toque van? M. Ah, perdón. Esto no era M, era mat. Ahí está. Gracias. Ya sé, mat. Mostrar el vector. Cantidad por género y por idioma. A ver, ahí está. Dice que para el género 0, idioma 0, hay uno solo. A ver, género 0, coincide con el idioma 0. Para el género 1, idioma 0, hay uno solo. Género 1, género 1, idioma 0, hay uno. ¿Qué dijimos? Género 1, idioma 0, está bien. Género 1, idioma 0, hay uno solo. Género 1, pero idioma 2, hay uno. Género 1, idioma 2, hay uno solo. Por supuesto que no está bueno que muestren 0, 1. No hay ningún repetido porque hay pocos datos. Es cierto, Mare. Pueden hacer registro, punto, convertir el código de género y registro, punto, convertir código de idioma para que le salga un poquito más agradable, ¿sí? Tomamos el vector y cuando hagamos 5 nos va a mostrar ahora sí el género, el idioma y todo un poquito más. Si hubiera muchos más datos, y no solamente los que están acá, seguramente habría repetidos. Lo importante de esto es que ustedes se ubiquen en lo que significa una matriz de conteo. Es muy parecido al vector de conteo que hacíamos antes, donde yo tenía cada casillero que representaba algo, un género o lo que fuera. La matriz, en vez de tener un solo criterio, tengo dos. En este caso tengo género e idioma. Entonces, el índice del género más el índice del idioma me dan un casillero que tiene la cantidad de series en este caso. Bien, esto es bastante frecuente que se pida, como igual que vectores de conteo, matrices de acumulación, es bastante frecuente. Ahora bien, habíamos dejado pendiente el ítem 3 que decía buscar en el vector una serie con el título X. Buscar en el vector una serie con el título X, o sea, un título que ingrese el usuario por teclado. Perfecto, opción 3, le diré yo, título a buscar, igual a input, ingrese, sí, el TP4 del libro puede ser, título. Y acá viene la gran pregunta. ¿Es búsqueda secuencial o es búsqueda binaria? Índice, lo de siempre, es buscar
serie o buscar por título. ¿Es secuencial o binario? Porque tengo un voto que me dice secuencial y un voto que me dice binario. A ver, mientras yo escribo B series, título, ¿quién vota por secuencial y quién vota por binario? A ver, un voto más que equipare la balanza, porque uno votó por secuencial y otro votó por binario. Un voto más. ¿Secuencial o binario? Binario. Muy bien, Valentín. Ahí está. Acuérdense que este vector hicimos el add in order, o sea que el vector está siempre ordenado. ¿Sí? No hacía falta ordenarlo de vuelta ni nada, ni verificar, ya lo ordenamos, no. Generamos el vector siempre ordenado. Entonces el vector está garantizado que está ordenado, por lo tanto es buscar binaria o buscar binaria, sí, con binaria por título. ¿Sí? Y bueno, esto también ustedes ya lo conocen de manera bastante conocida. B y el valor a buscar, el título en este caso. La búsqueda binaria partía como siempre, es decir, izquierda, derecha es igual a 0, len de B menos 1. O sea, nos ponemos a la izquierda y a la derecha. Mientras no se me cruzan los índices, mientras izquierda sea menor o igual que derecha, tomo el índice central, que es el promedio, el valor que está en el medio entre la izquierda y la derecha. Si lo que busco, si el título es igual a lo que hay en el elemento sub c.título, significa que encontré lo que buscaba y puedo hacer sencillamente return la posición en la que lo encontré. Y si eso no ocurre, preguntaré si el título que busco es menor que el que está en B sub c, entonces me moveré a la izquierda corriendo el índice de la derecha. Y si eso no es cierto, me moveré a la derecha corriendo el índice de la izquierda. Y si terminé mi while y esto no me cortó con el return, es porque no lo encontré, return menos 1. Entonces, luego de esta búsqueda diré, si el índice es distinto de menos 1, podré mostrar tranquilo los datos de la serie encontrada. Print bseries sub índice. Si no, print la serie no se encuentra. Y nos queda verificar, por supuesto, como siempre, que esto funciona. Mostramos el vector y vamos a buscar a la guerra de los floats. Vamos a buscar la serie, la guerra de los floats. Y fíjense que lo encontramos y lo pudimos encontrar correctamente en el lugar correcto. ¿Qué pasa si busco otra serie? ¿Qué pasa si busco la serie Mi vida como programador? La serie no se encuentra. Entonces, cosas que se tienen que llevar de hoy. Hay cosas que ya conocemos casi de memoria. El registro, el toString, el str, cosas que ya nos cansamos de hacerlas. Validaciones, todo eso, ya ustedes saben cómo se estructura. ¿Qué hicimos hoy de novedoso respecto a lo que veníamos haciendo en el práctico? Primero, lo que leímos del CSV, como ya habíamos hecho antes, lo metimos en un vector, pero no lo metimos con append al final, sino que lo insertamos de tal forma que estaba siempre ordenado. ¿Sí? Lo hicimos en una inserción ordenada que consistía básicamente en buscar cuál es la posición donde debo ingresar el nuevo elemento y insertar en esa posición el elemento que estoy queriendo agregar. Segunda cosa que hicimos hoy. Combinamos dos tipos de archivos. Uno es un CSV que lo leíamos porque nos dijeron, mirá, los datos están en un CSV, punto. Y grabamos y luego mostramos un archivo binario. ¿Por qué? Porque nos dijeron, queremos que se graben ciertos archivos con este formato y con este nombre.
Luego de eso, generamos, bueno, una matriz de conteo, no es tan novedosa, y generamos el nombre del archivo de forma dinámica porque nos pedían que no sea series.dat, sino que sea series nombre de idioma.dat. El resto no es novedoso para nosotros, ¿sí? Entonces lo que hoy agregamos fue eso. Inserción ordenada cuando creamos el vector y haber grabado y luego leído archivos binarios. Piénsenlo de esta manera. Piénsenlo de la siguiente manera. Miren qué pasa si yo voy a abrir el archivo que tengo acá. El archivo binario, el archivo series.dat. Permítanme copiar el path de acá. Permítanme que pegue esto y acá está. Fíjense, esto es el contenido del disco con lo que estamos haciendo, ¿sí? Fíjense qué pasa si yo agarro series 4.dat y lo abro, ¿sí? Lo que voy a ver acá, esto efectivamente es el contenido del archivo. Son bytes representando a los registros que nosotros grabamos. ¿Bien? Esto que está acá es una especie de tratar de interpretar como texto lo que está ahí, pero fíjense que casi nada se entiende. Se ve algo por ahí, temporadas y qué sé yo, pero es casi todo inentendible. Este es el contenido del archivo, ¿sí? Fíjense qué distinto es ver esto a que ver, por ejemplo, esto de acá, ¿sí? Esa es la diferencia entre un archivo de texto y un archivo binario. En el fondo los dos son binarios, pero eso no importa. Un archivo de texto uno lo puede abrir y verlo con caracteres legibles, digamos. El archivo binario son bytes. Cada uno de estos es un byte, que ni sabemos qué significa. Cuando usamos archivos de texto, for, línea, in-m, o hacemos write, es sencillísimo. Todos entendemos lo que pasa porque nos devuelve strings y grabamos strings. Cuando trabajamos con archivos binarios, hay que traducir de alguna manera el registro a un cacho de bytes que ni sabemos cómo es. Ahí es donde nos ayuda Pickle. Yo a pickle.dump le tiro un registro y pickle.dump convierte ese registro en cacho de bytes, que no nos interesa qué forma tienen, y lo graba. Y yo a pickle.load le digo, anda, lee del archivo, va a leer el cacho de bytes que le parezca más interesante, ¿sí? Lo va a leer y lo va a poner de vuelta, va a construir otra vez el registro que había grabado originalmente. Por eso es importante el pickle para trabajar con archivos binarios, porque nos facilita todo eso. Hace la traducción automática del registro a bytes y del byte y de los bytes a registro, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende por qué para uno usamos una cosa, para otro usamos otra cosa? Porque en uno es pickle y en el otro es read y write. ¿Por qué hacemos load y dump y demás? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Se entendió lo que estuvimos charlando? Bien. A practicar, ¿sí? Traten de agarrar. Fíjense que con esto ustedes tienen herramientas que ya les permiten a ustedes generar estos archivos, armar un archivo como ustedes quieran y leerlo como un CSV, grabarlo en un binario. Dicen, ¿cómo valido que se hizo bien? Graben y léanlo de vuelta y muestren. Y si no es lo mismo, algo está equivocado. Decime, Mariano, ¿qué duda tenés? Sí, Mariano, abrí el... ok. Mariano me dice, ¿qué pasa si, por ejemplo, la primera línea del CSV, que esto pasa a veces, tiene la descripción. Les dice título, era género, idioma, temporadas y minutos totales o duración. ¿Sí? Si a ustedes les dicen que esto, la primera línea, equivale a la descripción de qué es cada campo, sencillamente cuando lo van a leer, se saltean la primera línea. Cuando hicimos el cargar archivo, ¿sí? Dicen contador igual a 0, contador
más igual a 1, y dicen if contador es mayor que 1, hacen todo el procesamiento, y si no se lo saltean. ¿Sí? Esta es una manera. Otra forma que es más estándar es ponerle un numeral acá adelante. Es decir, mira, si yo te pongo un numeral, ya significa que esa línea son los títulos, no es los datos. Entonces decís, si la línea empieza, si línea sub 0 es numeral, haces un continuo, te saltás esa línea y procesás el resto. Todo eso se aclara generalmente, y si les pasan los datos, ustedes lo abren y pueden saber si la primera línea es o no es, digamos, la descripción de los campos. ¿Sí? Como insisto, eso se suele aclarar si la primera línea es o no es parte de los campos. Es habitual que sí, pero siempre se puede ver eso si está o no está. Bien. Puede ser Felipe. Sí, seguramente Felipe acostumbra a ponerle estos títulos. Entonces, saltean la línea de esa manera con un contador o cualquier estrategia, digamos, pueden saltear la primera línea y no hay problema. Perfecto, entonces. 18:05 los dejo para que vayan a su próxima clase. Tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo el próximo viernes con la mayoría de ustedes. Me estamos viendo, No, profe, que le vaya bien. Nos vemos igualmente. Chao. Profe, perdón, ¿lo puedo Sí, molestar decime. un segundo? Decime. Estuve haciendo un ejercicio de la V, o sea, intentando hacer, mejor dicho. Ajá. Hay un ejercicio que usa los binarios, ¿no? Sí. ¿En Y esta guía? en la guía de la ficha 24, el ejercicio 2 dice beneficencia. Ok, a ver, 24. 24. 24. Beneficencia, sí. Sí. Se cuentan archivos invitados. Yo generé el archivo, todo, pero en el punto 4 y 5, Sí. ahí no sé cómo hacerlo. O sea, busqué generé el archivo de donaciones por el parámetro que me pasen del 0 al 9, generé el archivo. Pero después el punto 5 me dice buscar el archivo y acumular, y ahí ya no sé qué hacer. ¿Me puedes dar una pista cómo se hace eso? Sí, mira, en el 4 es igual al que hicimos recién. Y el 5, que dice buscar en el archivo, te recomiendo que leas en la ficha teórica 24, vas a ver cómo ir moviendo el puntero del archivo para poder encontrar fácil. Si lees la ficha teórica de la ficha 24, Bien, esta es exactamente la función que tenés que usar. ¿Por qué? Porque bien. si lo buscas dentro de un archivo, es más difícil que buscar en el código. Vos tenés que tener la referencia del file pointer, cómo se va moviendo, para saber dónde Bien. está. Ahí lo vas a encontrar. Justo lo que necesitas hacer, lo vas a encontrar ahí. Listo. ¿Esos ejercicios así de ese tipo vamos a hacer? Vamos a hacer, pero más adelante. Ahora estamos empezando, digamos, con los ejercicios de binario, pero sí, vamos a hacer ese tipo de ejercicios más adelante. Bueno, muchísimas gracias, profe. Disculpe la molestia. No, por favor, los abandono y me cruzo a otra clase. Excelente fin de semana. Hasta luego.